Pequeño para presentar algo que para nosotros es fundamental, que es nuestro hijo recién nacido, que es la especialización en diseño de empaques, antes de dar la bienvenida a nuestros dos egresados y que arranquemos la actividad a la cual han sido invitados. Quería tomarme esta libertad, dado que pues para el equipo de profesores de la Facultad de Comunicación Social, el trabajo que se ha desarrollado para conformar esta especialización, digamos, reviste gran importancia e interés. Un campo profesional como el del diseño, el cual las ofertas de posgrado a nivel nacional son bastante limitadas, digamos, tiene desde la Universidad Autónoma de Occidente una apuesta con esta especialización en empaques. Especialización que es fruto del trabajo de la profesora Beatriz Roa y el profesor Jorge Marulanda, los que dedicaron, como se dice, alma, vida y sombrero a que ese proyecto se convirtiera en una realidad. Está en este momento como oferta. Al finalizar la actividad les van a entregar igual el brochure por si ustedes, conocidos de ustedes o gente allegada tiene interés en hacer un posgrado, le hagan la referencia de la especialización en diseño de empaques. Esa es una oferta que tiene un elemento muy particular, y es que normalmente desde los programas de diseño se ha dividido la manera de asumir el tema del empaque. Una desde la parte estructural, que normalmente se ve como la ingeniería del empaque o del papel, y se ve como si tuviese que ser vista solamente por diseñadores industriales. Y otra que ha sido la manera como desde esta casa de estudio lo hemos querido ver con respeto también por el tema de los diseñadores industriales, que lo hemos asumido como la graficación del empaque, la parte del contenido que tiene lo que finalmente ve el consumidor. Y en esta especialización justo se da la sinergia. Asumimos el problema del empaque como un problema global, que permita entender aquellos retos que tienen los productos que estamos produciendo en el país para hacer productos competitivos que se inserten en un mercado global y permitan obviamente mejorar las posibilidades de exportación de los productos colombianos. El tema del empaque normalmente es visto de manera ligera y se asume en que solamente recurre a que se constituye como el ropaje del producto, pero finalmente es el elemento que permite tener el contacto directo del cliente, es aquel elemento que traduce una acción de compra, finalmente es lo que en últimas genera el contacto directo y la empatía para que una persona tome la decisión de compra. En esta especialización tenemos la oportunidad de trabajar los dos componentes, como el componente gráfico, con lo cual la apuesta que desde la universidad se hace pues es bastante novedosa, al menos en el contexto nacional. La estructura curricular de la especialización, para no aburrirlos, toca estos ámbitos que tienen que ver con el clúster de los macro snacks y el clúster de los empaques que se desarrollan en las regiones del país, en particular en la región del Valle del Cauca, donde aparecen diferentes frentes en los que se enfoca esta industria que lamentablemente ha sido vista, como lo dije al principio, de manera ligera, y que eso genera las dificultades para la inserción de ciertos productos en el ámbito competitivo de los mercados de retail. Bueno, ahí están los diferentes ámbitos en los que se involucra. Y quería mostrarles el componente particular de la manera como se ve la estructura curricular, las asignaturas que cursarán en la especialización, la manera como se forman. Tenemos en el primer semestre, van a trabajar la parte de comportamiento de compra del consumidor, van a tener la parte de diseño estructural del empaque, van a tener la parte del diseño gráfico, la parte de los contenidos, van a trabajar el tema del marco legal, y asignaturas selectivas que permitirán profundizar en un frente o en el otro. El segundo semestre tendrán la parte de gestión del diseño y el desarrollo del empaque, el empaque sustentable y el proyecto integrador, que es el que traduce la manera como ustedes optan por el título de especialistas. Como ven, es una especialización que se enfoca directamente en esos dos componentes y permite, digamos, que durante un año usted se pueda someter a aprender sobre una dinámica, una tendencia particular en el tema del diseño de los empaques. Bueno, mayores informes. Ahí están los contactos y al final les van a hacer entrega de la pieza promocional de la especialización.
Quedamos en deuda con otra especialización nueva que es del Departamento de Publicidad y Diseño, que es la especialización en comunicación estratégica de la marca, que lamentablemente el material promocional no llegó, pero se enterarán por redes sociales o en los diarios locales sobre esa especialización. Muy bien, ahora sí a lo que vinimos, nuestro foro de egresados. Para el programa de diseño de la comunicación gráfica, este espacio busca el establecimiento de vínculos entre los estamentos de estudiantil y de egresados, así como convertir a la comunidad del programa y revertirle toda la experiencia que los egresados tienen en el ámbito del diseño, la desmitificación de todas aquellas creencias que los estudiantes tienen a lo largo de sus carreras y de alguna manera derrumbar las barreras al intentar convertirse en egresados. Para ello invitamos normalmente a 2 egresados que están en este espacio compartiendo con ustedes de sus experiencias y respondiendo a las dudas que pueden generarse a lo largo de los procesos de formación y sobre todo la gente que está a puertas de salir. Renata Morales y Andrés Valencia son los egresados que nos acompañan el día de hoy. El tema que nos compartirán son marcas, packaging y dirección de arte, desde la perspectiva del trabajo, desde una de las principales agencias internacionales como es Sancho BBDO. La dirección de arte es un campo o un área del diseño que termina por ser aquella área idílica en la que cualquier diseñador que trabaje en agencia publicitaria quisiera trabajar. Este espacio busca que ustedes como estudiantes se acerquen a los egresados, que pregunten, que tengan la posibilidad de romper los mitos y las creencias que se genera usted a lo largo de su carrera y que normalmente busca que su compañero se las responda. Su compañero no se las puede responder, los egresados sí. Además de ellos, hoy tenemos la participación en este espacio de Juan Manuel Ríos Muera con proyecto de empresa Jumar, de Anabel Osorio Bolívar, de Haz de Amor. Tenemos también a David Mauricio Pérez Zambrano con M Marketing and Consulting. Y tenemos a Oscar Bianchi con De Corazón. ¿Oscar llegó? Andrés Pedrosa con Fundación Culata. Invitamos también a nuestros egresados empresarios para que tengan ustedes también la oportunidad de interactuar con ellos y conocer de eso que significa ser empresario. Los egresados que hoy estarán aquí en el estrado son egresados que trabajan para una organización. Los otros son egresados empresarios. Para ellos trabajan otras personas y ellos mismos, digamos, son gestores de empresa. Entonces, sin más, démosle un fuerte abrazo y aplauso a Andrés, que va a ser nuestro primer invitado hoy. Que nos conectemos un poco, conozcan un poco de mi trabajo, entiendan también cómo funciona el tema del diseño y la dirección de arte en una empresa, o para ustedes si lo quieren hacer independientes, cuáles son los procesos que deberíamos tener de aquí en adelante. Pues para la gran mayoría soy un total desconocido aquí, algunos solamente me han visto por la foto que está expuesta, pero pues la idea es esa, si tienen preguntas, si por allá quieren gritar y tirar algo para que les ponga atención y les pueda responder, de una. Esto es un espacio para que conozcamos, para entender también qué están pensando ustedes y para aclarar dudas. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Pues en ese proceso de que empecemos a conocernos, pues quiero decirles que soy un amante del cholado, como todo buen caleño, del champús, de la salsa, del mar y también del fútbol. Y como buen amante del fútbol, sé que esta cifra es cierta gracias a la FIFA,
solo el 4% de la población mundial logra ser futbolista profesional. Yo quería ser parte de ese 4%, como ese señor. Sin embargo, muchos se preguntarán, pues, ¿por qué terminé aquí parado exponiéndoles cosas de diseño y no me están viendo en Win Sports o DirecTV Sports? Pues bien, tuve un proceso donde llegué al Deportivo Cali, por ejemplo, donde gracias a un tema familiar soy hincha de ese equipo, pero lastimosamente las cosas no se dieron ahí. Después pasé al América, al otro equipo de la ciudad, donde tuve una mejor conexión, donde me trataron mucho mejor. Sin embargo, tocó decidir en un momento de mi vida qué iba a hacer con ella. Si iba a seguir por acá, si esa foto tendría que convertirse de verdad en una foto real y no como piensan los envidiosos. Y terminé en una fuerte discusión, más que discusión, una buena charla con mi mamá, en las canchas Panamericanas, acompañado de lo que les mencioné ahorita, que es algo que amo o que me gusta. En las canchas, pues después de varias adiciones de leche condensada, decidí decirle a mi mamá que quería parar el tema del fútbol, que quería enfocarme en algo más profesional, seguramente porque había visto muchos ejemplos cercanos de todo lo que toca pasar para lograr ser un futbolista profesional, sin decir que no iba a intentarlo, de hecho lo intenté, pero quería tener un espacio para mí, un espacio donde entendiera que desde mi pensamiento podía generar cosas, cambiar cosas. Y fue así, como después de una larga charla concluí que lo que quería era estudiar diseño gráfico. ¿Por qué lo hice? Porque fui consciente que lo que quería comunicar era gráficamente, que lo que quería hacer era explicar todo mediante imágenes, por ejemplo, que lo que quería hacer era desempeñarme desde la parte gráfica, que desde casi la etapa estudiantil sabía que estaba perfilado para hacerlo, y de hecho fue por ahí donde me perfilé. Como les decía, pues también soy amante del mar, y siempre tendría a comparar el mar con el medio en el que estoy, con la publicidad y con el diseño gráfico mismo. ¿Por qué lo he comparado siempre? Pues porque es un área demasiado grande, porque es un área donde existe desde el pez pequeño, que es el que recién entra, el que le teme a todo, pero seguramente se empieza a convertir en un pulpo, que es el que quiere acapararlo, el que quiere sentirse lleno de cosas, pero no se enfoca en un solo objetivo. Y también existe en este gran mar el tiburón, que como todos saben es el gran dominador de este terreno. Entonces empecé, después de culminar mis estudios, a decir cuál de estos tres animalitos quería ser. Si quería ser el distraído Nemito por ahí, que se encuentra una Dory y se le olvida todo, o si quería ser este verdadero tiburón que domina de verdad todo el entorno. Pues bien, después de graduarme, como muchos de ustedes, tenía dudas de qué iba a hacer con mi vida al momento de graduarme. Sabía que lo que quería hacer era desempeñarme en lo mío, pero habían algunas faltas de conocimiento hacia dónde debía moverme para empezar a desempeñarme. Entonces empecé en una búsqueda donde, por fortuna, encontré la práctica en mi primera agencia, aquí en Cali. La agencia es Reinvent. No sé si algunos la conocen, seguramente sí, porque es como un referente de nuestra región. Pero en Reinvent, pues, tuve el primer acercamiento a una agencia
En esta agencia pues fui muy elegante, casi un poco más elegante de lo que me ven aquí, pero en esa panadería, con toda la elegancia del mundo, decidieron entrevistarme en una panadería. Ya se imaginarán el calor a las 11 de la mañana con corbatica y blazer. Pues bien, en esa panadería, después de 2 pan de bonos y un cafecito de Carlos Guerra, socio fundador de esta agencia, me dieron la bienvenida. Me dijeron que empezaba 4 días después a trabajar con ellos y fue un momento muy feliz. Lo comuniqué a mi familia, todos tremendamente felices. Y de verdad para ellos también fue un cambio donde seguramente fui al inicio el tío que pinta, el tío distinto. Y quería cambiar esa percepción. Quería cambiar la percepción de que no siempre vamos a tener que ir con saco y corbata a trabajar, sino que podemos hacer lo que nos gusta, en Converse o como queramos ir. Cuando llegué a Reinvent, tenía un objetivo y era llegar a una agencia grande, pero sabía que tenía que camellar duro para llegar a esa agencia. Y tenía que entender que todo lo que me fuera a llegar iba a ser una oportunidad. Desde el logo pequeño de una panadería hasta el diseño de un empaque para unos zapatos de niño. Entonces, con esa perspectiva y con ese tema claro en la cabeza, me llegó un llamado de Carlos Guerra, el que me entrevistó en la panadería. Por esta frase pueden entender cómo es el personaje. Y me dijo, mi negro, ahora sí le tocó mostrarse. Después de una charla casi de 1 hora, me entregó el proyecto. Supe que era la oportunidad de mostrarme ya verdaderamente desde mi práctica. Y como quiero enfatizar, cada momento es una oportunidad, quería hacerlo mejor en este proyecto. ¿Cuál era el proyecto? Diseñar una imagen para el Ballet Santiago de Cali. Hasta ese entonces, hasta hace 4 años, el ballet no tenía una identidad clara en su parte gráfica o en su identidad. No comunicaba absolutamente nada y querían tener un cambio en eso. Pues después de ese primer llamado para debutar como si fuera en el Pascual, decidí que esos 3 elementos iban a jugar conmigo para crear esa identidad del ballet. Un tema icónico, un tema de ciudad y un tema de postura. Fue lo que decidí unir. Al mezclar esto, pues este fue el resultado. Esto es lo que están aplicando actualmente en toda su comunicación. Si alguno lo ha visto, pues sabrá que es cierto. Y pues como recalco, esa fue la oportunidad donde me mostré. Para algunos seguramente es un logo raro, un logo que pudieron haber interpretado de otra forma, pero fue con lo que tanto cliente, agencia y creo que más importante yo quedé tranquilo, porque también tienen que escuchar y ser conscientes de lo que van a hacer, que lo que hagan los deje tranquilos de verdad. Si alguien les refuta, háganle para adelante, expliquen, justifiquen por qué tiene que ser su pieza la que debe quedar. Tanto fue el éxito de esto que 2 años después nos ganamos el primer premio de la agencia en el Festival FIS, que es un festival iberoamericano de agencias independientes. Fue mi primer premio también y fue un motivo de alegría y casi que un impulso para seguir con esto. Pero como quería avanzar y convertirme en el tiburón que ya les dije que debemos convertirnos,
empecé a hacer este tipo de piezas dentro de esa agencia. Aquí me enfoqué un poco más en el tema del retoque, de aprender sobre el manejo de las luces, de cómo una imagen podía resolver un concepto y ayudar a vender, en este caso, un tractor que convertía todo lo pesado en algo inofensivo, o un carro que sencillamente te brindaba guardar todo lo que quisieras. Pues gracias a este tipo de trabajos donde le metí demasiado empeño, el objetivo se dio y llegué a mi primera agencia grande, que fue Ogilvy & Mather. En esta agencia, pues el reto obviamente era mucho más grande, donde me iba a enfrentar más con la gente de abajo que con los de arriba, pero tenía entendido que si me habían llamado es porque me habían visto más cualidades que se ve aquí con el tema del tiburón. En esta agencia pues comencé a trabajar con Porvenir, que es una cuenta que seguramente todos conocen, y con Kia, donde nuestro primer proyecto fue hacer una pieza para seguros para viajes de Kia. En esto pues nos reunimos con el grupo, toda la vuelta, y decidimos que teníamos que diferenciarnos totalmente de lo que han venido haciendo con el tema de seguros, que no queríamos que se quedara en la simple piecita que pegan en una esquina y seguramente va a haber un par de personas cada vez que vaya hasta allá. ¿Y cómo nos diferenciamos? Pues llamando la atención del cliente, presentándole varias opciones de cómo comunicar esto de una forma más efectiva y de una forma mucho más distinta a lo que están acostumbrados. Y así fue como lo comunicamos. El concepto era, o expresaba, que si no te aseguras con Kia, seguramente esa plática la vas a tener que invertir en el arreglo del carro y no en tu viaje, por ejemplo. O la fiesta de tu hijo tendría que esperar porque esa plata también tendría que ser invertida ahí. O simplemente esa remodelación que a veces todos quieren, o los papás de los que vivan con sus papás siguen queriendo, se iba a ir también un poquito para atrás. ¿Y por qué traigo los ejemplos anteriores? Pues sencillamente porque, aunque en este momento estén escuchándome, también tienen que escucharse ustedes y sentir de verdad que si van a seguir en este mundo, desde la parte gráfica, o si se van a desempeñar en un tema publicitario o en su parte individual, como vemos acá, tenemos que ser conscientes que lo queremos hacer de verdad y de la mejor forma. Si simplemente queremos entregar el loguito para que el cliente quede tranquilo e irnos a ver Netflix, que es algo que nos gusta a todos, o si simplemente queremos ser el tiburón que les recalco hemos venido mostrando. Después de 2 años de buenas campañas, trasnochos, amigos, 5 kilitos de más, pues llegué a Sancho BBDO, agencia en la cual también me entrevistaron en una panadería. Y en esta panadería entendí que el reto iba a ser un poco más chévere, seguramente por la perspectiva que tenía en ese momento de aprender algo de otra agencia, de aprender de otros gráficos, de enseñar también a otros gráficos. Y que el proceso de actualizarme y de actualizarse ustedes en este caso es muy importante, sobre todo entendiendo que a veces comunicamos cosas que no entendemos, que nos toca indagar, que nos toca comunicar a veces a ancianos, a veces a niños o a veces a jóvenes de 20 años. Y en ese proceso me pregunté, ¿qué hacen los jóvenes? Para darme cuenta, tuve que ver varios referentes.
como por ejemplo MTV, que es una marca que comunica muy bien sus productos a los jóvenes. A veces un poquito vacíos, pero es lo que vende. O Sprite, que tiene una comunicación construida. Ya icónicamente es una marca que le identificamos como fresca, como joven. Y en mi caso, cuando llegué a Sancho, me tocaba enfrentarme con esta marca, 20. Seguramente desconocida para la mayoría. Esto principalmente porque su comunicación está en España, Argentina y Ecuador, que es la que estamos manejando en este momento nosotros. Y esta marca, cuando llegué a Sancho, la veía un poco cercana al público que querían comunicarse, que eran los jóvenes de 20 a 29 años. La veían un poco cercana seguramente porque estaban acostumbrados a la comunicación de dos gigantes como Movistar y Claro, porque por estudios la gente de Ecuador es un poco reservada y un poco cautelosa con la comunicación que consume. Pero entendíamos que una marca de estas no podía quedarse solamente en la comunicación tradicional. Así fue que, como 4 años y medio después de que esta marca llegara a Ecuador, decidimos tener un diferencial. Y fue así como creamos para el 2016 este concepto de 20, la telefonía prepago. ¿Por qué prepago? Porque a diferencia de las otras marcas, solo se enfocaba en prepago, pero no era un simple prepago lo que queríamos comunicar, sino que fuera una marca fresca, que comunicara lo que todos los jóvenes en Ecuador querían decir, pero no podían, porque por algunos juzgamientos se privan en decir. Pero esta era la marca que les iba a permitir decir todo eso, que los entendía y que íbamos para adelante con ellos. Así fue como en el 2016, después de mucho tiempo tratando de vender esto, el cliente accedió, se tomó la licencia de ir para adelante y de demostrarle a sus clientes que ese diferencial que estaban buscando lo tenían con nosotros. Por eso creamos este video que resume qué es el prepago. Oh, no suena. ¿Me ayudan allá, por favor? Sí. Pues mira, con Kia fue primero un trabajo donde mediante bocetos vendimos la idea. El cliente decidió acceder por fin a que, bueno, tenemos que diferenciarnos toda la vuelta. Y un compañero y yo tomamos el proyecto gráfico y dijimos, esto tiene que quedar lo mejor posible. Después de 3 semanas retocando casi cada uno una pieza, quedó este resultado. Y este resultado fue el que el cliente nos compró. Fue más o menos una proactividad hacia el cliente lo que permitió tener esta pieza ya al aire. ¿Cada parte de la fotografía la tomaron ustedes? La fotografía se toma, hay partes que son de banco de imágenes, pero toda la composición sí nos tocó hacerla nosotros, finalmente. ¿Estamos? ¿Quién quiere preguntar más? ¿Qué estamos para preguntar? No, pierde chiste. ¿Panadería o qué? Si tienen preguntas, hagámosle de una.
Pues mira que acabé de cambiar de celular, entonces deben pagar bien. Sí, contame. Pues mira que por fortuna conocí justo en la práctica esa página que se llamaba Behance. Entonces empecé a poner todos mis proyectos ahí, todo lo que hacía de proactividad, lo que salía de las campañas. Y buscaron de una, querían a alguien que fuera de la ciudad, no sé por qué razón, pero por ahí fue el contacto. Y después de un proceso casi de un mes se pudo llegar hasta allá. ¿Ya? No sé qué pasó. Pues la vemos desde el celular, ¿o qué? ¿Qué? Todo se puede. No, a ver. Les va a tocar editar esa parte porque va a quedar feo el video de la prensa. Está rarísimo. Listo. No, sigamos entonces. Pues cuando suene lo que iba a poner, quería mostrarles pues que después de eso queríamos que esta marca fuera más memorable y fue así como juntamos reggaetón con el personaje que acaban de ver anteriormente. Porque un conejo, pues salieron de diferentes investigaciones que este personaje que habíamos usado casi que por default, sin ni siquiera pensar por qué tenía que ser un conejo, lo percibían como algo ágil, algo que se conectaba con ellos y algo que querían seguir viendo. Entonces nos apropiamos de este man y lo que hicimos para este año fue reggaetón más megas, pero creo que esto tampoco va a sonar. ¿Lo vemos sin sonido? Bueno, les voy explicando mientras. Esto fue lo que salió para esta campaña y era Te las canto. ¿Qué era Te las canto? Pues le íbamos a cantar a los jóvenes que esa era verdaderamente ya la telefonía con la que querían quedarse, con la que tenían que quedarse y la que los iba a entender. El personaje efectivamente se convirtió en un reggaetonero y ese es el videoclip que estás rotando ahorita por todas las redes, por las redes de ellos.
Al final lo podemos ver en el celular, nos juntamos acá. ¿No quieren ver todo? Pues seguimos. Ya está sonando por ahí, ¿no? Sí. ¿Qué pasó? ¿Por allá suena algo? Momento incómodo. Bueno, ese fue el primer videoclip que presentamos, lo que duró al aire como 2 meses. Efectivamente, lo que queríamos de posicionarnos más y conectarnos más con los pelados funcionó. Tanto así que hace 15 días acaba de salir el segundo videoclip, donde se ve todavía más reggaetonero este conejo. Lo que les decía de actualizarse, ver qué cosas nos sirven para cada público, pues creo que acá enganchó bastante, que son temas que están siendo vigentes desde la parte de las aplicaciones, por ejemplo. Y pues, la letra que ya escucharemos también conecta un poco más a estos 20s con nuestra marca. Y eso no es lo peor. Eso es lo peor. Todo el rodaje, pues obviamente, como por razones de política que tiene en Ecuador, tocó ir a grabarlo allá. La locación, lo que vende el vestuario, la selección de cada elemento, hace parte de la dirección de arte. Y eso es algo que quiero que entiendan también, que la dirección no solamente es hacer el logo, irlo a presentar y listo. Hace parte de un conjunto de cosas. Por ejemplo, que todo tenga en conjunto algo bueno, algo unificado. Se las cantaría, pero qué voz. Intenté en el Cali, pero en la música no. Y pues este conejo efectivamente ha llegado a tal punto que ha logrado todo esto. Hemos hecho una serie de conciertos donde comunicamos el concepto, donde acercamos a los 20s más a la marca y casi que son usuarios fieles a nuestra marca por este tipo de acciones. Desde fans, por ejemplo, hasta miles de personas en un solo auditorio. Y ha llegado a tal punto que también lo tuvimos en los billboards. Y eso no es nada. Eso es lo que quiero que entiendan, que puede llegar a lograr la dirección de arte, el diseño, el pensar en qué tan grande queremos que sea lo que vamos a presentar y qué tanta proyección le vemos a eso. Y los invito a no bajar los brazos ni con los profesores, ni con los clientes que tengan, porque si hay una mala nota o si hay una devolución de un trabajo o algo similar, tenemos que seguir adelante. Eso los tiene que impulsar a hacerlo mejor. Ese es mi contacto, si quieren saber algo más de mí, tómenle foto.
Y eso es todo. Muchas gracias. Es cierto. Y eso es lo que lo han sacado a mostrar esto que está mostrando todo el mundo. Eso es lo que se ve en su trabajo. Muchas gracias. Pero bueno, habrá otra persona que como nos tiene la posibilidad. No, la voy a sacar del estadio seguro. ¿Ya puedo cantar? Eso es todo, ¿no? Ok. Gracias. Hola. Bueno, yo soy más bajita, entonces me voy a hacer por acá. Porque, mi nombre es Renata Morales, soy egresada del 2013. Ya llevo casi 4 años, 3 y medio, afuera. Y para mí es un honor estar acá parada porque, no sé, en este auditorio y en los de al lado se han parado los mejores diseñadores de Latinoamérica y yo los pude ver. Y estar acá pues es como listo, así arranca la cosa y bueno, aquí vamos. Esta soy yo. Mi carrera empezó cuando me gradué del colegio y dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Yo soy buena para las humanidades, me gustan las artes y me gusta cantar. Entonces tiene que haber alguna carrera en la que yo pueda caber exactamente. Entonces mi primer objetivo fue música, ¿no? Porque siempre me ha gustado cantar, pero como que bueno, no, de eso no voy a vivir. Yo no iba a vivir de eso. Humanidades, las que me gustaban estaban en la ICESI y había que ver números y yo dije, no, voy a ver números, no quiero ese currículo en mi vida. Y había una opción que era diseño gráfico y mi mamá me dijo, mira esta carrera. Y yo, ¡ah! Y empecé a mirar todo el currículo y yo, ¡ah! Maravilloso, maravilloso. Tiene todo lo que a mí me gusta, tenía un montón de cosas que hablaban de comunicación y de semiótica y sociología y tenía muchas cosas que me gustaban. Pero, como siempre fui muy rebelde, dije, no, yo quiero estar en Bellas Artes, quiero ser una artista. Pues quería tener énfasis artístico. Apliqué a Bellas Artes y no pasé. Y todo ese día que dije no pasé, me deprimí en mi cuarto, me puse a llorar y estaba ahí tendida en la cama y fue más o menos una semana así porque yo ya no sabía qué hacer con mi vida. Y mi mamá decidió y tomó la resolución de abrir la puerta, tirarme unos papeles en la cama y me dijo, la matrícula en la autónoma, usted verá si va o si no va. Y me tocó venir. Entonces, así empezó mi carrera como diseñadora de comunicación gráfica. Pasé unos hermosos años acá. Le di muchos dolores de cabeza a mis profesores porque siempre les llevaba la contraria y siempre les decía, es que yo no entiendo, explíqueme porque es que si usted no me explica y no tiene una razón, pues entonces lo hago como yo quiera.
Y así peleé con Castro, así peleé con Marulanda, así me hice la mejor amiga del profe editorial que teníamos, el tatuado. Pablo, nuestro profe Pablo, que no esté aquí. Tuve a la Tichi, estuve con una cantidad de profesores que lo único que hicieron fue nutrirme. Y gracias a que me respondían mis inquietudes y no me dejaban en blanco ni en ciego, fue que me volví la persona que soy hoy. Hubo muchos que me inspiraron. Tuve una profesora de sociología que ya no me acuerdo el nombre, pero me dijo, ¿usted qué estudia? Y yo, diseño de la comunicación, gráfica. Me dijo, pues que se note en todo lo que haga. Y yo, ay. Todos mis escritos, todas las cosas de sociología, de semiótica, de lingüística, todo tenía diseño, todo estaba diagramado, todo era perfecto, era increíble. Y ahí empecé a ser una diseñadora gráfica desde todo lo que hacía. Yo decía, me voy a vestir, y pasé por todas las etapas, la punkera, la escapeta, la hippie, tuve el pelo cortico, tuve el pelo rosado, fue horrible, pero pues era una diseñadora gráfica de pies a cabeza. Cuando estaba a punto de graduarme y estaba en la clase de la profe Blanca, ella nos decía, ustedes tienen que entrar a una empresa para hacer la práctica, sean conscientes, sean pacientes, pero pues mi personalidad siempre fue muy a la contraria. Yo decía, yo no quiero estar en una agencia de publicidad, yo quiero ser una diseñadora gráfica purista de la escuela, del taller, y yo voy a trabajar en identidad. Y eso era lo único que yo quería. Y yo quería hacer lo que se me daba la gana. Encontré Amalgama Cultural, que fue una fundación cultural. Entonces ellos tenían músicos, teatro, tenían un montón de cosas. Y los conocí y les dije, oigan, yo quiero hacer una práctica. Y ellos, oigan, necesitamos una diseñadora. Y yo, pues bueno, hagámosle. Entonces empecé a trabajar con ellos. Gracias a la libertad que tuve, porque me decían, listo, hagamos un trato. Tú vienes tales días, cumples con tales metas, entonces yo les hice un plan y más o menos cogí nuestro currículo y dije, listo, yo les voy a hacer tipografía, les voy a hacer identidad, les voy a hacer papelería, les voy a hacer todo lo que se le pueda hacer a algo, les voy a hacer hasta señalética en este sitio. Y lo hice. Entonces, gracias a la libertad que me dieron y al apostar en creer en mí y decir, listo, haga lo que quiera, pude desarrollar una identidad que hoy en día sigue siendo parte de este lugar. A partir de eso, empezaron a salir muchos más proyectos. Ese, por ejemplo, allá, Mandarín, fue el logo para una amiga. Y me acuerdo lo que dijo Andrés, cada oportunidad que tengan, tienen que cogerla y decir, listo, yo hago esto y lo voy a hacer bien. También tuve Caminos hacia lo inesperado, que fue un trabajo que tuve con la Fundación Carvajal, y era un librito editorial de un proyecto, de una investigación. Y así salieron un montón de proyectos. Este, por ejemplo, fue una página web para un estudiante de la Universidad del Valle y terminamos siendo una tesis laureada. Tuve la oportunidad de trabajar con Moraz, que fue una estudiante de la ICESI que conocí en un diplomado que hicimos, y ahora ella se ganó una Fulbright con este proyecto. Entonces empecé a decir, bueno, no tengo trabajo en una agencia de publicidad, y me arrepentía, decía, no, Dios mío, ¿qué hice? Porque no trabajé formalmente, pero empecé a tener proyectos muy chéveres donde me dejaban hacer lo que quería. Obviamente no era la tirada rebelde porque tenía que cumplir con tiempos, tenía que hacer presupuestos, tenía que cumplir con plata, y no tenía trabajo y ya me había graduado, pero estaba haciendo de poquito a poquito lo que podía hacer, y era no quedarme quieta, porque dije, listo, si no me metí en una agencia de publicidad, ¿qué puedo hacer? Entonces dije, voy a trabajar como independiente. Y así se fueron dando muchísimos más proyectos. Pero hubo un momento en que dije, ok, ha pasado un año desde que me gradué de la universidad y yo no me estoy haciendo plata necesaria para vivir como una mujer independiente. Soy independiente, pero vivo con mis papás. Así. Y dije, Dios mío, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo. Entonces, por esos días que yo estaba en mi crisis existencial, un tío, así el tío sabio que todos tenemos,
vino a Cali y yo le dije, oh, tío sabio, dame un consejo, por favor. Él me dijo, mira, Renata, nunca dejes de estudiar, ni de hacer lo que puedas hacer, porque hay un momento en que la experiencia y la oportunidad se cruzan y ese es el punto en el que tú tienes que aprovechar la oportunidad, que también era algo que nos decía Andrés, y que lo dijo y yo iba a decir eso, pero es verdad, la oportunidad llega y ustedes tienen que estar preparados, sea porque siguieron estudiando o siguieron trabajando, entonces nunca lo paren de hacer. No digo que no pueden sentarse a ver una película, no, eso también es parte de la creatividad que todos tenemos, pero si ustedes sienten que se están quedando muy quietos, algo tienen que hacer. Así que me sucedió algo mientras estaba en mi escritorio con 4 proyectos de freelance, no relajada ni echada en la vida, pero estaba tranquila, haciendo una página web para un músico, me acuerdo mucho porque lo odiaba. Fue un trabajo terrible, había que aprender a lidiar con un cliente que quería todo ya y que quería un diseño web y que yo nunca había hecho una web, entonces era como, sí, yo sé todo lo que hago, claro, sí. Estaba en esas, con mi gatico al lado, en mi escritorio, viendo por la ventana, con mi computador, cuando recibí una llamada. Era una estudiante de publicidad de esta universidad. Tienen que tener amigos en todas las carreras. Ella fue muy amiga mía y nosotras nos habíamos metido en esos trasnochones que hacen acá de publicidad, bajo presión. Y pudimos trabajar juntas, nos fue re mal, porque nos fue re mal. Ella no se le ocurría nada y yo era como que, pero yo no sé qué es esto, yo no sé qué es publicidad, o sea, si a vos no se te ocurre nada, a mí menos. Y la salvamos por ahí, como quien no dice. Pero gracias a esa experiencia de trabajo, ella me llamó y me dijo, ¿tú qué estás haciendo? Y yo, digna, le dije, estoy trabajando en todos mis freelances, obviamente. Y ella, no, pero tenés un trabajo de verdad. Y yo, esto es un trabajo de verdad. y me dijo, no, Renata, a ver, te voy a ofrecer un trabajo, pero te necesito ya en Bogotá. Y yo, ¿ya es cuándo? Me dijo, mañana. Y yo, y le dije, bueno, 10 días. Literalmente, en 10 días, llegué a San Francisco, estudio creativo. Gracias a la llamada de mi amiga. Y gracias, bueno, les voy a contar algo fun fact. La entrevista de trabajo la tuve aquí en Cali. Yo tenía el pelo rosado porque todavía no había salido de mi época rosa. Y llegó Francisco Moreno, no sé si saben qué es esto, es una agencia de publicidad social. Y me tuvo en la universidad porque le iba a dar una charla, desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche, detrás de él. Y yo, como una fiel perrita faldera, le decía, sí señor, deme trabajo en Bogotá, listo. ¿Y cómo va a ser el salario? Bueno, no hablemos de eso ahora, pero deme trabajo en Bogotá. Y me dio un trabajo en Bogotá. Antes de eso tuvimos la charla del salario y gracias a Dios, no les voy a decir números, pero lo que sí tienen que tener es amigos que ya estén trabajando y les preguntan, bueno, ¿usted cuánto se gana? ¿Cuánto me puedo ganar? Hacen cuentas y piden más de lo que se pueden ganar. Así les bajan y se ganan lo que se deben ganar. Bueno, en San Francisco tuve muchas buenas experiencias, pero también tuve la experiencia de vivir cómo la agencia se volvía cada vez más pequeña, porque la idea de Francisco era volverse un consultor, entonces él pasó de una agencia de 5 pisos a una agencia de 1 piso, que fue a la que yo llegué, a un apartaestudio. Para mí fue un proceso difícil, porque yo llegaba nueva a Bogotá y decía, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto? Es mi primer trabajo, pero esto está muy raro. Y empecé a tener problemas con él. Empecé a decirle, oye, ¿qué está pasando? Y a la gente no le gusta que le pregunten qué está pasando, menos a un jefe. De ahí, gracias a Dios, tuvimos unos proyectos muy lindos, a pesar de nuestras diferencias. Por ejemplo, espérense un momentico, que voy a hacer algo aquí. Bueno, mi gente, esta es una canción que hace el Grupo Herencia con mucho cariño para que se la gocen. ¡Palenque! Ya que le canta, va más gente mi. Ya que le canta, va más gente mi.
¿Ahí? Hola. Bueno. Este fue el primer proyecto en el que yo dije, esto es publicidad. No me crean, porque es que yo llegué, primero yo no tenía experiencia, no sabía que era publicidad, no tenía ni idea que era un planner, no tenía ni idea que era un ejecutivo de cuenta, yo no sabía cómo trabajar con un copy, yo siempre había pensado en que era un diseñador y ya, y yo era una diseñadora que hacía de todo y ya. Aquí tuve mi primer acercamiento, pero éramos 6 personas, entonces la misma copy era la ejecutiva de cuentas y todo el mundo tenía cumplida varias funciones, pero aquí me di cuenta que la publicidad podía afectar a las personas. Y la primera vez que yo vi que había impreso un diseño mío en un pueblito en la nada, afectando una comunidad, a mí me daban ganas de llorar. Y yo decía, esto no puede ser posible. En esa época mi papá vivía en Timbiquí y lo que pudimos ver es que sí hubo un cambio social. O sea, yo logré ir al pueblo y todo estaba lleno, tapado, de botellas de plástico. Literal, botellas de plástico por todos lados. Después de esto, sucedió un cambio y fue por una idea. Y fue por un trabajo en equipo y para mí era como boom, ¿qué es esto? Y fue increíble, pudimos trabajar con esto, pudimos trabajar con Mocus, pudimos trabajar en causas sociales de Codensa, alcanzamos a hacer un montón de campañas que lo que pretendía no era vender un producto, sino cambiar la conciencia de una persona. Entonces, por ejemplo, empecé a entender las grandes marcas. Entonces, hay una farmacéutica que se llama Pfizer y nosotros no vendíamos el producto Pfizer, pero nosotros lo que hacíamos era una campaña de conciencia social para que la gente de Pfizer fuera más feliz. Y dije, wow, esto está loco, está chévere, me gusta. Y también dije, pero esto no se parece a lo que yo quiero. Porque si algo he tenido claro es que siempre he querido ser una diseñadora gráfica que trabaje con branding. Para mí, Pentagram, para mí, LIP de Bogotá, para mí ese tipo de escuelas son las que yo quiero. Es más por el lado de todo lo que se ve en Abstract de Netflix que lo que se ve del lado de la publicidad. Y dije, ¿qué hago? Entonces decidí renunciar. Dije, este no es el lugar para mí. Fue un paso re duro, porque uno no dice, sí, estoy en Bogotá, por fin estoy viviendo bien, soy una mujer independiente, tengo un cuarto propio, ando en bicicleta y puedo ir a conciertos, que eso es lo mejor de Bogotá. Pero tenía que renunciar, porque si no me iba a quedar en un trabajo que era muy lindo, que hacía bien, pero que no me gustaba. Y así fue que en esas épocas, en esos tiempos difíciles, empecé a escribir cartas de, buenas, soy Renata, esta es mi hoja de vida, quiero entrar en su agencia. Y primero le escribí a todos los talleres de diseño y le escribí a Lucho Correa. Y él me dijo, mira Renata, tienes un estilo gráfico muy lindo, pero es una sola línea. Y para lo que yo trabajo necesitas tener una gama amplia. Y dije, miércoles. Lo que aprendí en ese proceso es que esa experiencia que necesitaba la iba a aprender en una agencia de publicidad. Entonces cogí redactores publicitarios, que es la página que ustedes van a coger cuando se gradúen, redactores publicitarios, y van a empezar a buscar trabajo. Se busca gráfico junior, 1 año de experiencia, se busca no sé qué, y yo mandaba más o menos 20 hojas de vida al día. Entonces salía con mi blazer, mi carpeta, iba a buscar trabajo en Bogotá, literalmente, era como, qué susto. Y era, o consigo trabajo en un mes o me toca regresarme a Cali. No, por favor, no. No era porque no quisiera Cali, pero en ese momento de mi vida no era lo que seguía para mí. Entonces hay una frase que la tengo desde que me gradué, es esta. No dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quite el derecho a expresarte, que es casi un deber. No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. Esa fue una frase es una frase que yo siempre leo cuando me voy a morir. Es como, no sé qué hacer. Y justo en esos momentos de me voy a morir pasan cosas como, ya tenía 2 propuestas de trabajo. Entonces me habían llamado de Sancho, yo no tenía ni idea que era Sancho. En serio, perdónenme la ignorancia, discúlpenme, porque ya sé que fui re bruta, hasta mi papá sabía que era Sancho. Propaganda Sancho, y yo, sí, eso.
y otra de una Novartis, que es una farmacéutica para hacer empaques. Entonces yo dije, bueno, pues Sancho, que todo el mundo la conoce, me dice que ahí está Dios, o Novartis. Estos dos están ahí y yo, mami, ¿qué hago? Mi mamá, pues la que salga primero, y yo, bueno, entonces me senté a esperar, así. De Sancho me hicieron esperar un mes, porque lo hacen esperar uno un mes, porque te entrevistan, todo es maravilloso y uno piensa que no lo van a llamar. Pero fueron los primeros que me llamaron. Y así llegó Sancho BBDO a mi vida. Y empecé a investigar y salí de mi ignorancia y empecé a entender que era una agencia de publicidad y empecé a entender que trabajaba con las marcas más importantes del país y el más allá. Porque ahorita les cuento qué es el más allá. No se imaginan la empresa tan gigante que es y pueden entrar ahí por una hoja de vida en redactores publicitarios. Entonces, ahí va. Lo que no pueden dejar de hacer es dejar de trabajar nunca. Tienen que darle durísimo porque la hoja de vida es lo que habla, su portafolio es lo que habla por ustedes, al fin y al cabo. Siempre en la agencia es como, dame tu Behance, y uno, bueno, lo voy a actualizar, no, mándelo. No tienes tiempo, entonces tu trabajo es el que habla por ti. Aquí entré como Interactive Advertising Designer, así en inglés, y yo, oh my God, soy una super designer en Sancho BBDO. ¿Y qué era lo que me pasaba allí? Aprendí a hacer banners, después de que el profesor Marulanda me amenazaba y me decía, es que si usted no es diseñadora va a terminar haciendo banners. Y yo me sentaba a hacer banners feliz, porque era feliz, podía animar y era una berraquera. Aprendí Google Web Designer, aprendí HTML5, tenía trabajo y tenía plata para seguir viviendo en Bogotá, que era lo más importante en ese momento. Y empecé a trabajar con un equipo de ingenieros, cosa que no me había pasado. Entonces yo entré a una agencia de publicidad, pero empecé a trabajar con ingenieros. Y fue súper raro, era como una gente tranquila, ninguno era súper recochero, ni loco, ni tenía ideas, ni veía películas. O sea, no era una cosa así a lo que uno está acostumbrado en una agencia de publicidad. Pero eran personas muy organizadas y tenían conceptos de design thinking. Y yo en esa época vivía con una ingeniera de la Javeriana, era mi roommate. Es de mis mejores amigas en este momento. Y con ella también vi cursos de design thinking. Y nos metimos en IDEO y cosas de Stanford solo para aprender cómo se debía diseñar según los parámetros de los ingenieros industriales, de los ingenieros, que creo que es de lo más valioso que aprendí allá. Entonces aprendí a hacer banners y empecé a manejar proyectos gigantes. Entonces a mí me llegaban proyectos, ahí les cuento el más allá, de BBDO New York, de Hub BBDO Barcelona y de Organic New York. Entonces yo hacía banners, pero para marcas multimega gigantes de la vida. Y me mandaban a hacer, no, tienes un proyecto de 200 banners, tienes tantos recursos y tienes tantos recursos en la India. Y yo era, oh my God. Yo lo que podía hacer era coordinar todo un equipo. Y lo que aprendí a hacer ahí también fue a dirigir. Entonces me llegaban, me decían, tienes 200 banners, ¿cómo los vas a cuadrar? Entonces yo me sentaba con mi project manager, era como, listo, esto es lo que yo hago y esto es lo que hacen el resto. Entonces tenía 4 freelancers a mi cargo, aquí en Bogotá, y tenía 4 personas en la India que trabajaban de noche. Y así sacábamos proyectos de 100, 200 banners en una semana. Y fue increíble. Creo que ahí empecé a aprender a dirigir, porque además peleen con un indio por chat y traten de que le entienda que esta cosita está ampliada y que no puede ser así, porque además soy re psicópata con que las cosas estén perfectas. Entonces yo quería que una animación, acá no se animan porque los banners están en HTML y están en el internet, pero todo esto fue animado y era increíble, pero comuníquele a otra persona y tenga la paciencia de decirle, amigo, esto no es así. Y me pasaba incluso con las personas que estaban en Bogotá, era como, ok, vamos a empezar desde cero. Ahí tuve un aprendizaje muy chévere. Duré más o menos 1 año y medio trabajando con ellos y se presentó una oportunidad. Bueno, voy a seguirles contando sobre este trabajo. No solo hice banners, claramente. Ellos sabían que yo tenía un enfoque gráfico, que yo quería ser, era diseñadora de Pentagram y que no quería seguir haciendo banners. Entonces me soltaron otros proyectos. Aquí está haciendo caras mi profe, Ledesma, porque ella fue la que me enseñó a hacer estas infografías. Profe, te amo. Este fue de los mejores proyectos que hice y los proyectos que pudieron ver los creativos de abajo, donde arrancó Andrés, porque ellos pensaban las ideas y yo las pintaba. Entonces, este es un proyecto
que va en la página de Tim, que son unos aceites, y son los dueños de margarina, de óleo soya, de todo eso. Y pude ilustrar, hacer un trabajo que nadie quería hacer, la verdad, pero yo era feliz. O sea, a mí me llegaban estos proyectos que abajo no los querían hacer porque estaban muy ocupados, y yo era una persona maravillada y tenía todo el tiempo del mundo porque me daban los recursos y el tiempo para hacerlos. Y también pude trabajar con marcas grandes desde la producción digital. Entonces, esto no es una campaña gigante, pero son campañas pequeñas para contenidos digitales. Entonces, son para redes sociales. Y aquí empecé a darme a notar como, ella no solo hace banners. Y empecé a decir como, no, yo no solo hago banners, yo soy diseñadora de comunicación gráfica. Necesito que me tengan en cuenta. Así que les voy a decir esta frase. No hay nada noble en ser superior a la persona que tienes al lado. La verdadera, o sea, nobleza, la verdadera nobleza está en ser superior a ti mismo. Y eso era lo que yo quería. O sea, yo quería, si era la que hacía banner, ser la mejor. Y si era la que dirigía un proyecto, ser la mejor. Si era la que estaba hablando con la gente en Estados Unidos, que me amaran. Si era la que estaba haciendo un GIF para el Facebook de Pepsi, que fuera el GIF más bonito e increíble que yo pudiera hacer. Porque la gente subestima esas cosas. Y la gente, los grandes tiburones, subestiman ese pequeño trabajo, pero así es que uno se va convirtiendo en un gran tiburón. Poquito a poco, o por lo menos, no sé si mi meta es ser un gran tiburón, pero ser la diseñadora gráfica, de comunicación gráfica más brutal que yo pueda ser. Y para mí eso fue muy importante. Y así tuve la oportunidad de llegar a ser directora de arte. Después de toda la experiencia que tuve en digital, todo el conocimiento digital que tenía, pues necesitaban a alguien digital en un sitio de ATL. Porque las cuentas empezaron a mutar a digitales, a digital. Ahora los feeds, hay grandes feeds de grandes marcas, pero hay otras que son unos feeds gigantes y son para que les hagan Facebook, Instagram, Twitter y digital. La página web, que sepan hacer banners, y yo sabía hacer banners. Obviamente no entré solo por eso. Ellos me dijeron, tú vas a aprender a ser una directora de arte. Y yo, oh my God, sí. La parte en la que estaba, que era desarrollo digital, se iba a abrir de Sancho, iba a ser parte del grupo Sancho, como otra empresa. Me dijeron, bueno, Renato, usted tiene dos opciones. O se va a hacer UI UX, que es vaya haga web, o qué quiere hacer. Y yo a mi jefe le dije con todas las agallas del mundo, le dije, yo quiero ser directora de arte y yo sé que vos no tenés el puesto aquí. Y él me dijo, sí, lo tengo en Sancho. Y me ubicó en Sancho, gracias a todo el buen trabajo que hice. Ahí, uno de los primeros trabajos que hice, que no tiene que ver con mi marca, ahorita les cuento en qué marcas trabajo, fue esta ilustración para el corral. Y fue como la primera semana que entré. Hicieron una convocatoria interna para todo el mundo que trabajaba en Sancho y era como, bueno, ¿ustedes quieren ser parte de Sancho? Y yo, sí. ¿Quieren ser parte de un proyecto? Y yo, sí. Entonces, hicieron una serie de pósters para decorar los Corral Gourmet, espero próximamente de todo el país, y este fue uno de los primeros trabajos que hice. Claramente, yo podía hacer lo que yo quisiera y yo veía cómo tenía muchos compañeros encima que ahora estaban mirando mi trabajo cuando antes no lo había. Y me decían, ¿pero por qué? Y yo, porque sí. No sé. Y ahí fue cuando me di cuenta que desde ahora en adelante todo lo que hiciera lo iban a estar mirando muy fijamente porque la competencia es grande. Sí estamos en un estanque lleno de gente muy pro. Las marcas para las que yo trabajo como directora de arte son las marcas de Ferrero Rocher. Son Nutella, Tic Tac, Kinder y Ferrero. Y todo es muy lindo, pues a mí me gusta mucho. Lo bueno es que me puedo divertir mucho porque no sé si en una marca como Kia me hubiera divertido tanto. A veces me toca hacer cosas de General Motors, buses y camiones y no me siento tan contenta. Obviamente hago un buen trabajo, pero gracias a Dios terminé aquí con Nutella. Entonces, ya sabían ustedes que yo quería enfocarme en identidad. Entonces, ¿cómo se enfoca uno en identidad? Haciendo cosas para Facebook, para Instagram y para redes sociales, que son como, bueno, ¿usted qué va a hacer? Entonces, lo que empezamos a trabajar
fue el desayuno con Nutella. Obviamente detrás de esto hay una estrategia, hay unos planners, hay una investigación y hay unos conceptos y ellos te botan todo eso, ¡pra! Le dicen, mire cómo va a dirigir la marca. Esto fue de mis primeros trabajos con Nutella. Entonces yo dije, ay, yo quiero ver el Instagram de Nutella con una mesa llena de comida. Y me dejaron hacerlo. Y así empezó mi trabajo. Entonces, si ustedes ven acá, integraba lo que había aprendido antes, que era animación e interactividad, con el trabajo que podía hacer ahora. Y ahora sí decía, yo mando la parada y yo digo, esto le va a gustar a la gente, va a funcionar, y se empieza a leer la data y sí funciona, que es lo mejor de todo. También tenemos una página web y tenemos un enfoque que es Despierta la Alegría. Bueno, no quiero entrar mucho en materia porque ellos no me dejan hablar de muchas cosas de la marca en sí, pero lo más chévere de poder llegar a ser directora de arte es que yo podía decir, quiero esa foto y quiero ese color. ¿Y por qué? Me tocaba pelear con mi jefe, por esto. Y él me decía, bueno, está bien. Y cosas así. Y fue increíble, ha sido increíble, ha sido grandioso porque llevo más o menos un año. Tampoco soy la directora de arte más grande, pero me gusta cómo va este camino. Y desde entonces, desde que el cliente me conoció y conoció mi gráfica y conoció las ideas que teníamos en equipo con mis compañeros, porque sin ellos sería imposible, empezamos a establecer una identidad definida en Nutella, porque antes era como un revoltijo. Entonces uno se mete al Facebook y dice, no, ¿esto qué es? Mi idea es que cuando yo salga de aquí, la gente vea Nutella y diga, esta es Nutella Colombia, Ecuador, Chile y Perú. Tenemos esta gráfica. Voy a hablarles un poquito como de cada pieza. Lo que a mí más me molestaba era tener que hacer montajes, que escoger una foto de una familia feliz en Shooter y montarle un tarro de Nutella al que le tomé la foto desde el puesto. No es lo que más me gusta hacer. A veces es necesario para la comunicación, pero entonces empezamos a explorar otras formas de decir, bueno, si es una foto aburrida, ¿qué podemos hacer para que sea más divertida? Y luego dijeron, bueno, Renata, ya que hay un estudio, hay fotógrafos y hay un equipo y un pequeño presupuesto, ¿qué puedes hacer con eso? Y yo dije, yo quiero hacer recetas. Entonces, esas fotos que ven allá, todo eso se produjo desde Sancho. Lo bacano de Sancho es que tenemos un estudio, tenemos fotógrafos, tenemos postproductores, tenemos de todo, dependiendo de la plata que se pueda pagar claramente, pero lo tenemos para trabajar. Entonces, el trabajo de dirección de arte en este caso es mirar cómo va a ser la disposición de la foto. ¿De dónde me voy a sacar la tabla en donde está montado esto? ¿De qué color, qué comida voy a poner ahí? Entonces, y en este caso yo soy directora de arte, / modelo de malos, / productora de alimentos, / todo lo que se pueda. El único que está ahí y que hace una función increíble es mi fotógrafo, que sin él yo no podría iluminar, no podría hacer todo esto. Y lo mismo pasa con cada una de estas producciones. Entonces yo estoy con mi jefe en el celular y le muestro, esta foto va así. Y él me dice, no, córrela un poquito. Y yo, ay, ¿pero por qué? Claramente yo no tengo la misma experiencia que tiene mi jefe, que es un patrón. Y empecé a aprender a cómo tomar fotos desde la dirección de arte, que no está solo en el comercial, que no está solo en un concepto, en una idea, está desde el más mínimo detalle que se puede ver en una pieza. Entonces, esas dos frambuesas que están allá, Renata, hay muchas, eran 3, haz que se vean más naturales. Y yo, ¿cómo hago que se vean más naturales? Logramos que se vieran más naturales y empezamos a lograr piezas que ganan una data increíble. Y ahorita que tenemos que competir con Jet, vamos por ellos. Este búho que ven aquí, cada trabajo de estos a mí me toma más o menos entre 4, 5, 6 horas, dependiendo de la disposición. Lo primero que se hace es ponga la mesa, ya sabe qué va a hacer, sí, voy a hacer un búho con Nutella, entonces prepare todos los elementos, tengo
una compañera, que yo le digo que ella es la estilista del grupo, es la community manager / estilista de alimentos, porque sin ella no podría hacer esto. Y es encontrar la composición de cada elemento. Luego tenga las uñas bien pintadas y las manos bien arregladas y escoja unas manos bonitas para lograr hacerlo. Y después vaya haciendo el paso a paso, después móntelo, edítelo y publíquelo. Este son el tipo de cosas que llega a ser un director de arte. Esta pieza en especial, bueno, no me voy a adelantar a eso, pero acuérdense del búho. Lo mismo está con estas dos, que les voy a poner al tiempo, pero pues quiero que noten el trabajo que llega a tener cualquier pieza pequeña. Cualquier elemento que esté en la composición va a hacer contar, y eso fue lo que yo le aprendí a mi jefe. Se llama Diego Almanza y es un fotógrafo increíble. Y él fue el que me dijo, mira, quítale esto, sobra, eso sobra. Y él no tiene la manera delicada de decirlo, eso está feo. Y yo, ay, pero me demoré media hora poniéndolo. Cosas así. Pero uno va aprendiendo poquito a poquito cómo es que se hacen las cosas. Y así empecé a dirigir las fotografías de Nutella. Entonces yo estoy así en la cafetería de Sancho, con mi fotógrafo, él tomando las fotos, y yo me digo a mí misma, eres directora de arte, muy bien. Y me gusta mucho, me encanta tomar este tipo de fotos y hacer este tipo de trabajos. Y ahí fue que dije, bueno, no estoy del todo mal en una agencia de publicidad. Me gusta lo que estoy haciendo, estoy aprendiendo y se está viendo divino. Y aparte de que se ve divino, empieza a ser funcional, porque obviamente cada post de estos no es como que, ay no, me voy a inventar unos pancakes que sean emojis, o me voy a inventar una isla con Nutella. Ese fue para el Día del Niño. Y este sí fue para nuestro contenido regular. La semana pasada recibimos un correo. Ese correo decía, muchachos, nos escribieron de Nutella Global y quieren estos 5 posts para publicarlos en las redes de Nutella Global. Y yo era, ¿es en serio? Dentro de esos posts estaban este tipo de producciones. Entonces yo digo, oh my God, mi trabajo va a estar en Facebook y en Twitter de Nutella Global. Estoy haciendo algo bien. Y empiezo a sentirme increíble con todo lo que hago, por más pequeño que sea, por más que sea un posteo de Facebook. Igual, a mí me gusta lo digital y creo que no me saldría de ahí. Y si puedo pensar más estrategias digitales y aprender a usar más cómo funcionan las herramientas de las redes sociales, voy a ser una persona feliz. Y bueno, ya les compartí esto. Por otro lado, también tenemos la identidad digital de Ferrero. Me toca mostrárselos así muy rápido y sin que lean mucho, porque se están viendo cosas de estrategia de la marca. Pero paso a paso, desde manual de identidad ladrillo de Italia de Ferrero Rocher, empezamos a construir cómo se debe ver una marca en redes sociales, donde al final los resultados tienen que ser estos. Y entonces si uno dice, pero ¿por qué están mostrándome este tipo de comida en Ferrero Rocher? ¿Por qué? Pues tienen una sustentación desde su identidad, que es lo que a mí más me gusta. Entonces también descubrí que siendo directora de arte podía seguir explorando la identidad. Y bueno, ahora, ¿qué sigue? Tenía un proyecto de POP muy lindo, de Tic Tac, que va a salir próximamente en tiendas, pero esta mañana mi jefe me dijo, no lo puedes mostrar. Entonces, cuando vean unas cajas con unos muñecos, una berraquera de Tic Tac, yo los hice. Como una mujer no tengo país y como una mujer no quiero país. Como una mujer, mi país es todo el mundo y eso es lo que yo espero de aquí en adelante. Estar aquí es algo muy grande que yo no me imaginé cuando estaba sentada donde están ustedes. Y para mí es lo que les decía, es algo muy grande en mi carrera. Y espero que este sea como el principio de poder seguir adelante de lo que va para arriba y poder venir algún día a algún congreso y decirles, miren, esta es la forma en la que yo diseño. Ya más, este es el libro que escribí de diseño. O estoy trabajando con Lucho Correa, por favor.
Y creo que se ha dado solo gracias a toda la educación que he tenido. Desde que mi mamá pues me tuvo así chiquitica, me obligó a ir a la universidad, desde mis peleas con los profes, que sí, peleaba un montón, porque era bastante, siempre he sido muy rebelde, desde mis peleas con mis jefes, porque además no paro de cuestionarlos y de retarlos. Hasta hoy quiero que sepan que ustedes pueden alcanzar lo que quieran, pero tienen que trabajar muy duro. No pueden dejar de hacer eso. Y nada, pues lo que necesiten, aquí voy a estar. Si tienen alguna pregunta, duda, inquietud, aquí estoy. Pero hay una cosa, ustedes los publicistas, porque el hecho no es hacer una imagen, un aviso, lo que estás comentando tú ahí, que vende, ustedes hacen un seguimiento. Claro. Si la empresa internamente está sacando frutos de ese, si le está yendo bien con ese... Acá todo está digital, lo que nosotros tenemos es la data, que es lo lindo de poder entender si las cosas funcionan o no. Y es todos los datos que arroja, no sé cómo se llamará ese negocio interno del SEO, pero cada campaña, por lo menos las que yo hago, se puede medir en efectividad y en clics y en interacciones. Claro, y gracias a Dios, desde que yo estoy en Nutella se han logrado cosas grandes y hemos tenido con campañas pequeñitas y mecánicas pequeñas, porque nosotros no necesitamos tener toda la plata del mundo. O sea, yo no les puedo decir cuánto me gasto haciendo una receta, pero créanme que no tengo el mayor presupuesto del mundo. Yo no tengo una estilista de alimentos y es real que me toca pintarme las uñas y arreglármelas para poder ser la modelo de manos, porque no tenemos ese presupuesto, pero podemos primero hacer buenas cosas y se pueden hacer cosas pequeñas que den resultados muy eficientes. Entonces ahí está también como el reto de lograr ser director en alguna forma, es decir, bueno, ¿cómo vamos a usar la data que tenemos para hacerla el siguiente mes? ¿Y cómo va a funcionar nuestra parrilla de contenidos? ¿Qué vamos a hacer? Y bueno, eso, sí se puede hacer. Yo amo el internet, yo creo que va a seguir trabajando en eso. Señor. ¿Cuál es el concepto de las caras y figuras? ¿Las caras? Pues todo lo que muestras de Google, los paisajes. La verdad, ha sido en octubre cuando yo entré, yo tenía una compañera que dijo, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto, a mí nadie me oye, y yo como, ¿qué es? Me dijo, mira, ¡ah, qué bonito! Hagámoslo. Entonces estuvimos
más, si les va a gustar los emojis, sí, obviamente les va a encantar, y fue muy efectivo, y funcionó. Entonces es como pensar estratégicamente qué le va a servir a la marca, qué no, y también qué me gustaría ver a mí, y qué quiero hacer que yo de verdad diga, uff, qué barbaridad, qué chiste. Si no gastarse 2 horas de la vida o 20 horas de la vida en algo que no le inspire. Yo creo que eso también es muy importante. O sea, no aceptar un trabajo para aceptarlo, porque por eso mismo yo renuncié a San Francisco. Era un gran lugar, o sea, aprendía mucho, había campañas muy bacanas. Me sentí muy bien, pero no terminé siendo yo. Y en el momento en el que a mí me fastidian las cosas, yo salgo, como, ¡chao! ¡Chao! Y me voy nadando al siguiente lugar donde encuentre eso que me emociona y que digo, estoy creciendo, o voy a ser Paula Scher, o voy a ser Jessica Walsh, o voy a hacer esto. Yo no quiero ser como Jessica Walsh, pero sí quiero ser una diseñadora que algún día diga, en el diseño colombiano, ¿cuál fue el último? No fue Consuela, pero en este, tan. Entonces, yo siento que quiero ir para allá y que estar acá en este momento es como, si lo estoy haciendo bien, porque yo nunca estoy satisfecha, jamás. Es como, no, ya no quiero esto, hagamos otra cosa. Y creo que por fin llega un momento en que digo, listo, tacho, estoy haciendo algo bien. Pregunta. ¿Ya eres independiente? ¿Ya soy independiente? Ya soy una mujer independiente con un apartamento propio, con plata para ir a conciertos, que es lo pero también soy independiente porque aquí también me han salido muchos trabajos independientes de la agencia, en los que puedo seguir trabajando en mi identidad o en interacción, o puedo hacer GIFs, me encanta hacer GIFs y me pagan bien por hacer GIFs. Entonces, estar bien conectado y tener un buen portafolio online es muy importante, porque cualquier persona desde Seattle te puede decir, oye, me puse un portafolio, ¿quieres trabajar haciendo GIFs? Y yo, sí, ¿cuánto me pagan? Me voy de vacaciones. Tipo de cosas pasan. O sea que se puede vivir de ser diseñador. Se puede vivir muy bien de ser diseñador. No lo duden, no son los profesores de inglés. No sé, están bien de profesión, porque se puede vivir excelentemente bien. Entonces, ahí está. ¿Alguna otra pregunta? La pregunta es para los dos. Pues yo también soy diseñador de la comunicación gráfica de acá. Y siempre digamos que las agencias fue una cosa que siempre estuve como... la pregunta es, ¿ustedes como diseñadores gráficos tienen un proyecto personal en donde exploren su propia visión de la imagen? Pues mira, yo arranqué justamente cuando estaba aquí en Cali Reinvent un proyecto para unas billeteras que eran de papel. En ese tiempo tampoco era independiente. Entonces dije, necesito hacer algo porque necesito comer rico, necesito comprar ropa, necesito hacer cosas que como pelado me gustan hacer. Y ese proyecto arrancó como una proactividad que aún se mantiene. Si no lo buscan, se llama Help the Planet. Por ahí anda rondando. Y esas billeteras pues me han permitido expresar gran parte o gran conocimiento de lo que aprendí desde lo estudiantil, como también lo que empecé a aplicar en ese inicio de carrera. Help the Planet. Billeteras. Nombre más cliché del mundo. Yo he tenido muchos proyectos personales porque siempre me estoy metiendo de cabeza sin pensar en las consecuencias, que son no dormir. Pero hace poco llegó un amigo que estudió cine, es muy buen cineasta, y llegó a Bogotá. Y yo le dije, hola, ¿cómo estás? Y él, hola, estoy bien. ¿Quieres hacer un videoclip? Sí, quiero hacer un videoclip. Hagamos un videoclip. Y ahorita estamos como unos locos tratando de buscar plata para hacer un videoclip.
Entonces, siempre como que la necesidad estética, por lo menos yo creo que la tengo súper, necesito hacer algo que nutra mi forma de expresarme y además de eso mi portafolio, o sea, porque además de / diseñadora gráfica, / directora de arte de videoclip, muy bien, y pues eso es crecer, que si algún día yo quiero aplicar a un trabajo como el que quiero aplicar, digan, ¿esta vieja qué? Eso es, creo que es lo más importante de seguir explorando la gráfica. Pues no lo hago como de, ay sí, voy a hacerlo sensiblemente, lo hago más porque quiero explorar, mira este glitch nuevo que estoy viendo en este video, necesito hacerlo. Y mi amigo me dice, yo sé cómo hacerlo. Entonces es como una curiosidad y esa experimentación que siempre necesito tener, porque claro, el día a día del trabajo se empieza a volver monótono. Y uno, otra receta, ¿y ahora qué? Que es muy bueno, pero pues es el día a día. Se empieza a volver, es un trabajo increíble, pero uno necesita como retarse y decir, no puedo hacer eso, ¿cómo lo hago? Listo. Mi hermano, por ejemplo, es ingeniero multimedia y él me dice, no, aprendí a que hago una señal y el Kinect la coge y en la pantalla aparece algo. Y para mí eso ya es, ¿qué? ¿Uno se puede mover y puede ver imágenes? ¿Cómo hago eso? Ese tipo de cosas yo creo que son las que a uno le empiezan a llevar cada vez más lejos. Sean interdisciplinares, muchachos. ¿Algo más? Parece que no. Muchas gracias a los dos. Un aplauso, por favor. Gracias por seguir siendo diseñadores de comunicación gráfica y no perder el corazón en el intento. Creo que eso es lo más importante. Los queremos invitar ahorita a que pasen a comerse un refrigerio y a interactuar con los demás egresados que están en las mesas, ¿vale? Y gracias por venir y acompañarnos el día de hoy. Gracias a Claudio Jiménez, Dirección de Egresados, al profesor Gustavo Ramos por estar detrás de este evento y hacerlo realidad, y a ustedes por habernos acompañado el día de hoy.